Muy buenas noches, ¿cómo están queridos hermanos? Ya estamos en nuestra clase de hoy, panorama bíblico del Nuevo Testamento, ¿verdad? Hoy es martes 20 de enero, ya son pasaditas las 9 de la noche, nuestros hermanos están ahí listos en sus casas, yo los veo a través de Zoom, así que están listos para comenzar nuestra clase de hoy y los saludamos a ustedes que nos ven también a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. Un abrazo grande para ustedes. Suscríbanse a nuestro canal, ¿verdad? Y también pueden compartir las enseñanzas que tenemos en nuestro canal. Vamos a orar. ¿Les parece que es importante poder iniciar esta clase nueva, clase número 20? Así que vamos a orar y nuestro hermano Samuel, que está allá vacacionando en Teno, ¿no? Ahí, va a orar Amén. entonces para comenzar. Hermano Samuel, hermana María Carolina, Dios les bendiga. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, porque estamos reunidos nuevamente, Señor, en esta tarde ya noche, Señor, con calor. Pero te damos las gracias porque todo lo que tú creaste es hermoso, Señor, y tenemos que disfrutar cada momento, Señor. Eh, Te pedimos, Padre, que ayudes a nuestro pastor para que exponga el libro de Hebreos, Señor, y con tu Espíritu Santo, Señor, le des claridad para que pueda a los hermanos enseñarle este libro que es maravilloso. Ayúdanos, Padre, esta tarde, quita todo estorbo, bendice a todos los hermanos que están conectados y a aquellos que se van a conectar o se van a conectar, no lo sabemos, pero y aquellos que más adelante van a verlo por la plataforma. Te damos las gracias, te bendecimos, Padre amado, y la gloria siempre y la honra para ti. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Vamos a comenzar entonces nuestra clase número 20. Qué increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Clase número 20. Y hoy día nos corresponde, como decía nuestro hermano Samuel, estudiar el libro o la carta a los hebreos. ¿Ok? Entonces pongan ahí hebreos. Vamos a ir por el título para hablar un poco acerca de esto. Las anteriores cartas fueron escritas por Pablo, ¿verdad? Y era la carta a los romanos, a los tesalonicenses, etcétera, ¿verdad? O al nombre de o también en las cartas pastorales que iban dirigidas con nombre del personaje al cual se dirigía, ¿ok? Ahora entramos a estas epístolas que son generales y vamos a hablar acerca de Hebreos, ¿ok? Entonces, vamos a hablar acerca del título. Para poder entender un poquito esto, vamos a imaginarnos que estamos organizando una caja con cartas, ¿verdad? Cartas muy antiguas, ¿verdad? Y también importantes. Pero resulta que todas son de la misma época, pero algunas tienen el nombre del destinatario en la primera línea. Por ejemplo, para Juanito, ¿verdad? Para Rubén, para el nombre que usted quiera. Ok, algunas cartas, no todas. Ok. Entonces, para no confundirlas, decidimos entonces ponerle una etiqueta en el exterior de la carta, basándonos nosotros en lo que dice la carta adentro. ¿Ok? Este ejemplo que yo les doy es más o menos lo que sucede con la carta a los hebreos. ¿Ok? Carta a los hebreos. Primero, se le añade el título de manera posterior, ¿verdad? Las cartas que leíamos de Pablo era muy fácil porque decía a Timoteo, ¿verdad? A la iglesia en Roma. Pero este nombre, ¿verdad? Hebreos o carta a los hebreos, se le añade mucho después, ¿verdad? Y se hace justamente esto por comodidad. En general también los libros, vamos a ver que tienen una clasificación, un nombre. Por ejemplo, los libros del Nuevo Testamento, como los Evangelios, la carta de Pablo, etcétera, comenzaron a circular por separado al inicio, no existía la Biblia. Ahí ustedes pueden escuchar la enseñanza que tuvimos de Conociendo las Escrituras, en donde hablamos un poco del compendio, del canon y la forma en cómo surgió el texto bíblico. Pero los primeros párrafos dentro de los primeros creyentes, no existía una Biblia del Nuevo Testamento como hoy día la tenemos, sino que circulaban pero de manera separada, ¿ok? Poco después del año 100 después de Cristo, imagínense, año 100 después de Cristo, las iglesias que estaban en aquel tiempo comenzaron a juntar estas cartas, ¿no? Tenían una, tenían otra, y poco a poco comenzaron a juntar y se formó la colección que hoy día nosotros conocemos. Entonces, para poder identificarlas fácilmente, estas cartas dentro de esta colección,
se les puso un título, ¿verdad? Posterior a eso vinieron los capítulos, los versículos y todo lo demás. Entonces, a esta carta que nosotros vamos a estudiar hoy día se le lleva por nombre a los hebreos. Para nosotros es simplemente hebreos, ¿verdad? Pero esta lleva en su idioma original significa a los hebreos, o sea, indica a quién va dirigida y en este caso son los hebreos. Era un título, este nombre a los hebreos, era un título que ya se usaba antes de que se le diera el nombre oficial, era un nombre que ya se le daba, pero el nombre, de alguna forma, a los hebreos se confirmó recién en el siglo II, ¿ok? Pero ya todos usaban ese nombre, ¿verdad? Es como que usted se llama, a usted le dicen todos, por ejemplo, Pepito, ¿verdad? Pero ya era un uso común de ese nombre, pero llega un momento en que ya se oficializa en el registro civil con el nombre Pepito. Así entonces sucedió con la carta a los hebreos. Era un nombre conocido, pero era un nombre que se usaba, pero oficialmente a partir del siglo II, ¿ok? Entonces, el primer punto es que el título se le añadió después, ¿verdad? Y era solamente por un tema de comodidad. Segundo dato curioso, dentro de la carta a los hebreos, no dice a los hebreos, ¿verdad? Esto es muy raro, pero no dice, ¿no? Si usted lo leyó, se da cuenta que no aparece. Si usted lee la carta, desde el primer versículo, no va a encontrar ningún saludo, como lo encontramos en otras cartas, que diga, por ejemplo, a la comunidad hebrea, a los judíos cristianos, ¿verdad? Como pasa en otras cartas, ¿verdad? Por ejemplo, a los gálatas, a los romanos. En este caso, no tenemos ese saludo, esa línea, ¿verdad? El autor no identifica explícitamente a quién se la está enviando. No sé si se dieron cuenta de ese detalle. Bueno, a veces no nos percatamos porque como sabemos que es la carta a los hebreos, la leemos y en el subconsciente sabemos que está dirigido a ellos, pero si hacemos un análisis crítico del texto, nos vamos a dar cuenta que en ninguna parte aparece esta información, ¿verdad? Porque podría ser escrita a los judíos, o podrían ser incluso escritas a gentiles, que no eran judíos, ¿verdad? Que eran parte de la iglesia. Pero esa sería una observación importante para este título, ¿ok? Entonces, primer punto, que el título a los hebreos se le añade después, ¿verdad? Segundo punto interesante es que el título como tal no aparece en ninguna parte de la carta a los hebreos, no dice. Entonces aquí surgen preguntas, ¿verdad? ¿Por qué se le llama a los hebreos si no se identifican que es para ellos, ¿verdad? Por qué se llega a ese nombre? Entonces, aunque no hay un saludo que de alguna forma lo confirme, todo el contenido de la carta, si usted lo leyó, todo el contenido de la carta apunta a lectores, o sea, las personas que van a leer esta carta son lectores que conocían muy bien la religión y la historia judía, ¿verdad que sí? O sea, por ejemplo, si tú le escribes una carta a alguien que está relacionado con el deporte, por ejemplo, tú no tienes que entrar en detalles, ¿no? Así como de explicar para qué se usa tal cosa o cómo es cierto deporte, porque tú sabes que esa persona está familiarizada. Entonces, puedes citar cosas que tienen que ver con el deporte sin un mayor contexto, ¿verdad? Versus si la persona fuera ignorante del deporte, tendrías que entrar a explicar. Mira, hay un asunto que es como circular, que se le echa aire y la gente lo chutea, ¿verdad? Eso le llamamos fútbol. Y ahí comienzas a desarrollar tu historia. Entonces, en el caso del contenido de la carta a los hebreos, todo indica que los que van a recibir esta carta, o los que recibieron esta carta, los que leen esta carta, están muy familiarizados con la religión judía o con toda la historia en general del judaísmo, ¿verdad? La carta habla constantemente, por ejemplo, del sacerdocio del Antiguo Testamento. ¿Se dieron cuenta de eso? Lo está mencionando de una manera muy relajada, menciona datos, información que tiene que ver con el sacerdocio que está relacionado a los judíos, que se relata en el Antiguo Testamento. Ahí tenemos un punto, ¿verdad? También se habla mucho de los sacrificios que se realizan en el templo. Después vamos a ver un poquito acerca de cómo está el verbo, cómo se está desarrollando en tiempo pasado, presente o futuro.
Pero acá vamos a ver que se habla del sacerdocio, se habla de los sacrificios que se hacen en el templo. Incluso hay personajes acá que se hablan con mucha familiaridad. Abraham, Moisés, Melquisedec, ¿verdad? Un nombre difícil para nosotros, pero acá en la carta a los hebreos se mencionan estos tres personajes, Abraham, Moisés, Melquisedec, que son importantes y conocidos dentro de la cultura y la religión judía. Entonces, también otro dato importante es que acá en la carta a los hebreos se hace una diferencia entre el antiguo pacto, ¿verdad? Que en este caso sería la ley de Moisés, el antiguo pacto, y el nuevo pacto, que sería en Jesús. En la carta de los hebreos se menciona esto, ¿verdad? Fíjense, es muy buena el contenido. Se habla del sacerdocio, se habla del sacrificio en el templo, se habla de los personajes importantes dentro de la cultura judía, Abraham, Moisés y Melquisedec, pero se hace una diferencia en esta carta, y ahí por ahí va también el asunto, se hace una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Ok? Esto es más o menos un análisis que podemos ver en este panorama. Si nos damos cuenta, no habla sobre problemas típicos de creyentes que sean gentiles. ¿Cuáles son los creyentes gentiles? Los que no son judíos, los que no tienen un origen judío. A diferencia de otras cartas en donde sí se tratan, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la idolatría. Gente que creyó en Jesús, pero que traía consigo prácticas propias de Grecia, ¿verdad? De sus lugares de origen. Pero acá no se habla sobre problemas típicos de los creyentes. Incluso del tema de si debían comer carne sacrificada o cosas así, fíjense que no, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es muy probable que los primeros lectores de esta carta, o sea, a quienes fue dirigida, hayan sido cristianos de origen judío, ¿ok? Pero recuerda el primer punto, ¿se acuerda? No se menciona que es a los hebreos, ni a los judíos, ni a los gentiles. Pero por la forma en que se escribe, sabemos, ¿verdad?, que se trata de alguien que es así. Si tú lees, por ejemplo, una carta y la persona siempre estaba en un mensaje, siempre está haciendo alusión, por ejemplo, a cosas de la naturaleza de las plantas, ¿verdad? Entonces tú dices, a esa persona le gustan las plantas, ¿verdad? Porque todo lo que escribe un poco va en relación a eso. Entonces acá nos damos cuenta que la manera en que se escribe la carta a los hebreos, eh, todo nos hace entender que la persona que la escribe conoce muy bien el tema de la cultura judía y la religión, y a los que se le escribe también conocen de esto, y probablemente o sea, no probablemente, son personas cristianas pero con un origen cristiano, que estaban muy familiarizadas con las escrituras hebreas, me refiero al Antiguo Testamento, y con todas estas prácticas que se daban en el templo. ¿Ok? Entonces, por eso es importante razonar ahora en este tema que es el título. Yo ahora más adelante voy a ahondar un poco en esto, pero para que entendamos por qué va el título con este nombre. Ahora, un dato, ¿ah? Un dato. Fíjense que la carta a los hebreos eh, cuando se hizo el canon, cuando se escogieron los libros que iban a estar dentro de lo que el compendio de libros, la selección de libros que hoy día nosotros tenemos en nuestras Biblias cristianas, se hacían, cada carta se postulaba, ¿ok? Entonces, muchos escritos antiguos entraban al concurso, ¿verdad? No pienso usted que era un concurso como los de ahora, pero me refiero a que se debían validar, ¿verdad? O sea, había una serie de requisitos. Ahí Conociendo la Escritura yo les enseñé acerca de esto. La carta de los Hebreos, ¿saben por qué quedó de alguna manera dentro de este canon? Porque originalmente se pensaba que era Pablo el que la escribía, ¿verdad? Otras cartas, por ejemplo, como Santiago, estuvieron muy al borde de no quedar, porque la carta de Santiago pareciera que trata de decir que la salvación es por obras, ¿verdad? Ve que dice que la salvación sin obras es muerta. Hay varios textos que se hablan, entonces parecía que estaba tratando de decir eso y por ahí como que le bajó el puntaje y estuvo en discusión. Pero ya luego, con el paso del tiempo, se dieron cuenta que lo que ahí estaba era completamente inspiracional. Ok, entonces, ese es un dato para tener en consideración de la carta a los hebreos. Probablemente usted también pensó en algún momento que el autor podía ser Pablo, ¿no? Ok, vamos a hablar también acerca de eso. Autor y fecha.
Vamos a poner ahí título, autor y fecha. Déjenme tomar un poquito de agua. Autor y fecha. El autor de la carta a los hebreos es desconocido. ¿Pensaron ustedes que íbamos a descubrir el autor? No, bueno, les tengo que decir, es desconocido. Se ha sugerido, como recién les comentaba, al apóstol Pablo, ha sido uno de los más fuertes, ¿no? De hecho, si tú lees la carta a los hebreos, la forma en que se escribe es como muy parecida a la de Pablo, ¿no? Ahora, ojo que eh, vienen las traducciones, entonces nunca vamos a tener un texto tan fidedigno, pero se ha sugerido, por ejemplo, que fuese Pablo el que escribe esta carta. Otros personajes que también se han postulado, que la iglesia, los cristianos, los creyentes en la antigüedad fueron proponiendo, aparte de Pablo, por ejemplo, fue Bernabé, ¿verdad? Silas, Apolos, Lucas, Felipe, Priscila y Aquila, ¿se recuerdan esta pareja, verdad? Y Clemente de Roma, ¿verdad? Se ha dicho que ellos podrían ser algunos de los autores. Obviamente el más potente era el apóstol Pablo. Pero el vocabulario, el estilo en cómo se escribe y otras características literarias de la carta no apoyan claramente ninguna de estas afirmaciones. De hecho, hasta el día de hoy hay mucha discusión, por ejemplo, si Juan el apóstol fue el que escribe Apocalipsis o no. No sé si han escuchado acerca de eso, pero hay mucha discusión, ¿verdad? A nivel de eruditos de la Biblia, ¿no? De los idiomas, porque ellos dicen doctrinalmente está bien, pero la forma en que escribe Juan, el apóstol, versus la forma en que se escribe acá en el Apocalipsis, es muy distinta. Incluso dicen, yo no lo tengo, no lo puedo asegurar, ¿ah? Pero dicen que incluso hay mucha falta ortográfica, ¿verdad? En Apocalipsis, ¿verdad? Entonces dicen, no, esto está raro, ¿verdad? El autor. Ahí dice yo Juan, pero podría haber sido otro. No se sabe, ¿verdad? Ahora, no entren en esto de hoy día dedicarse hasta la eternidad a buscar quién fue el que escribió el Apocalipsis. Ya los padres de la fe, ¿verdad? Y la gente que se ha dedicado a esto ha determinado que Apocalipsis es un libro inspiracional y todo lo que está ahí doctrinalmente está bien, ¿verdad? Solamente les digo que siempre hay discusiones, ¿verdad? Entonces, en el caso de Hebreos, siempre ha existido este cuestionamiento o esta pregunta o esta encrucijada de quién sería el autor, ¿verdad? Cualquiera que sea el autor, el texto es suficiente y completamente inspiracional. O sea, todo lo que ahí dice es completamente necesario, no se contrapone con las demás doctrinas, así que está en completa armonía. Solamente nos falta él, el autor. ¿Ok? Pero como dijimos, y fue pregunta de prueba, el autor es Dios, el Espíritu Santo, Jesús. Da lo mismo como lo ponga, pero era esa la respuesta. ¿Ok? Él es el autor principal. Ok, vámonos entonces. ¿Dónde quedé yo? Acá. Entonces, es importante de analizar que el escritor de la carta a los hebreos se incluye entre las personas que recibieron confirmación del mensaje de Cristo, pero lo hace, él dice, yo recibí este mensaje de Cristo, pero a través de otros. Ese punto es importante. O sea, recibí el mensaje del Señor, recibí la palabra, pero a través de otro. Igual que usted y yo. O a usted se le apareció Cristo. ¿A alguno de ustedes se le apareció el Señor y le reveló? No, ¿verdad? Nosotros lo que sabemos es porque alguien nos enseñó, lo leímos a través de la Biblia, etcétera. Pero el autor, acá es muy importante esto, ¿eh? Porque el escritor de la carta a los hebreos, y entre otras personas más que están aquí mencionadas, se reconoce, ¿verdad?, que recibió el mensaje, el conocimiento de Cristo por medio de otros. ¿Otros qué? Otros personajes, otras personas. Vamos a leer nuestro primer texto que está en Hebreos capítulo 2 versículo 3. Leamos. Hola, hermanos, eh, la palabra dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada
primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Muchas gracias, hermana. ¿Notaron ahí lo que dice, no? ¿Se fijaron? Eh, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, primera pregunta de hermenéutica. ¿Qué es lo que es descuidar una salvación tan grande? Aquí nosotros tenemos que aplicar la hermenéutica, que es el arte de interpretar, y tenemos que leer el contexto general de la carta, o inmediato, ¿verdad? Los textos anteriores, porque algunos pueden decir, ah, mira, descuidaste tu salvación, ¿verdad? Entonces podemos decir que la salvación es como, como que la puedo perder o ganar o no sé, cosas que se pueden malinterpretar. Entonces acá lo primero es, ¿qué es la salvación tan grande? ¿Qué es descuidar? ¿Cómo nosotros, está diciendo el escritor, se está incluyendo, cómo nosotros escaparemos de qué? De la condenación y todo lo demás, si descuidamos, o sea, no le tomamos la importancia, no consideramos, no descuidamos una salvación, si descuidamos una salvación tan grande. Acá, ¿saben lo que es la salvación tan grande, no? ¿A qué se refiere? A ver, hermana Kelly, La palabra, la palabra, específicamente ¿qué? el Evangelio. El Evangelio. Muy bien, hermana Kelly. Ok, tiene un punto base para la prueba 2026. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo descuidaremos? Si ustedes leen después el contexto, se dan cuenta que está hablando del mensaje. Y aquí incluso lo confirma. Vamos a leerlo de nuevo. Fíjense, él se está incluyendo y está diciendo que el mensaje, el evangelio, la salvación tan grande, lo recibe de un tercero, ¿verdad? No directamente del Señor. Ok, entonces dice, ¿cómo escaparemos? Hace la pregunta, nosotros, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿qué anunciaba el Señor? El Evangelio, ¿verdad? Las buenas noticias, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos por... Ok, entonces vamos a leer ahora nuevamente teniendo esto en mente. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí lo explica, la cual, esa salvación tan grande, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, o sea, el Evangelio, nos fue confirmada por los que oyeron. O sea, no está diciendo que él lo escuchó, sino que lo recibió, fue confirmada, fue recibida por ellos, por los que oyeron. Entonces, se dan cuenta que el autor a la carta a los hebreos se está incluyendo en esta lista de personas que oyeron a través de otros el mensaje. Entonces, de alguna forma, qué les dice esto en relación al autor? A ver si analicemos lo que le estoy diciendo. Hay uno que podría quedar descartado, ¿verdad? Y ahí vienen las disyuntivas, ¿verdad? Será este otro? Porque pareciera acá descartar a alguien como el apóstol Pablo. Fíjense, porque el apóstol Pablo, ¿qué afirmaba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo afirmó haber recibido esta confirmación, este mensaje directamente de Dios, ¿verdad? Y no por hombres. ¿Cómo pastor dice esa cosa? Bueno, yo no lo digo. Gálatas, capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer esto. O sea, aquí ya podemos entrar, a pesar de que la escritura se parece mucho a cómo Pablo escribe, mira, pero parece que Pablo no era. ¿Ok? Gálatas, capítulo 1, versículo 2. ¿Quién lo tenía? No. Dice, no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ok, está claro, ¿no? Gracias, hermano. Está claro, aquí Pablo está diciendo, no lo recibí de nadie, ¿verdad? De ninguna persona. Está hablando de algo, ¿no? Entonces, acá vemos nosotros este tema. También por eso, si ustedes se fijan, Pablo estuvo presente con Jesús. ¿Lo habrá visto? ¿Habrá tenido algún discipulado con Jesús, a diferencia de los otros apóstoles? Bueno, entonces acá hablamos de una revelación que tiene Pablo, ¿verdad? Sobre todo la primera parte, que es cuando su conversión, ¿no? Camino a Damasco, cuando se le aparece Jesús, ¿verdad? Una revelación, algo sobrenatural. Ok, entonces aquí ya con esto podemos entrar a descartar a Pablo, ¿no?
Pero sea quien fuera, quien fuese el autor, eh, este autor prefirió citar las referencias del Antiguo Testamento, pero lo hace con la versión griega, fíjense, y Jesús también lo hizo, ¿ah? ¿Cómo se llamaba la versión griega del texto hebreo? No del Nuevo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento en aquel tiempo. Pero, ¿cómo se llamaba? Y fue una pregunta de prueba. ¿Cómo se llamaba la versión de la Biblia judía, la traducción al griego? Septuaginta. 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 Septuaginta, muy bien. Los que contestaron eso, estaba bien la pregunta. Muy bien. Entonces, acá el autor, vamos a darnos cuenta que en la carta a los hebreos, él cita, ¿verdad? Porque cuando hace la mención de los textos, está tomando la versión de la Septuaginta, ¿verdad? O sea, era una versión válida. Jesús también lo hace. Y utiliza esta versión en lugar del texto hebreo. Son puntos que son importantes de mencionar. La iglesia primitiva tenía opiniones muy diferentes sobre el autor y también los estudios actuales, no solamente los antiguos, sino que los estudios actuales de alguna manera están admitiendo que el misterio de quién es el autor aún no se resuelve, ¿verdad? Pero yo le doy un consejo, no se desespere por tratar de buscar. Por ahí siempre hay gente en YouTube y qué sé yo, que tratan como de hacer estos casos misteriosos, ¿verdad? Pero no pierda tiempo, mejor lea la Biblia, aprenda otras cosas y ya cuando estemos con el Señor nos revelará, ¿verdad? Y el autor de la carta a los hebreos vamos a ver quién será, ¿verdad? Ese día. Ok, por lo tanto, parece mejor que aceptemos que esta carta es anónima y listo. Por supuesto, y como se lo pregunté en la prueba, el autor siempre es el Espíritu Santo, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, 21, ahí está la respuesta. Ok, entonces, el uso del tiempo presente, ¿se acuerdan que yo le hablaba del verbo? Vamos a leer acá en la carta a los hebreos hay varios versículos, muchos, pero vamos a leer solamente dos. Eh, Vamos a darnos cuenta que los verbos, ¿verdad? No hablan ni de pasado, ¿verdad? Ni de futuro, sino que habla como en un presente. Pero ¿en qué relación, verdad? Está hablando en presente en relación al desarrollo del sacerdocio, del sistema de sacrificio, ¿verdad? Al parecer, al momento en que se escribe la carta a los hebreos, estaba vigente estas prácticas, ¿verdad? Es interesante. Vamos a ver. Hebreos capítulo 5, versículo 5. ¿Quién me lo lee? Y se prepara Hebreos capítulo 13, versículo 10. Yo. Hermana Carolita. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Muchas gracias, hermana Carolita. Ok, entonces aquí tenemos un texto, ¿verdad? Porque yo tengo una versión a lo mejor distinta, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente, ¿verdad? En tiempo presente, ofrendas y sacrificios de los pecados. Vamos a complementarlo con un texto que está un poquito más adelante, capítulo 13, versículo 10. Capítulo 13, versículo 10. Yo tengo hartos textos más que se los voy a enviar después para que ustedes los lean, porque sería imposible leerlos acá, pero son varios, son muchos, ¿verdad? Que habla en un tiempo presente. Vamos al texto de Hebreos 13:10. Los sacerdotes del antiguo lugar de culto no tienen derecho a comer de lo que hay en nuestro altar. Y el 11 dice, el jefe de los sacerdotes lleva al antiguo lugar de culto la sangre de los animales sacrificados para ofrecérsela a Dios y pedir el perdón por los pecados. Sin embargo, los cuerpos de esos animales se queman fuera del lugar donde vive el pueblo. Ok, ahí tenemos ¿esa qué versión es? Nueva traducción viviente, ¿no? Sí. Muy bien, mucho más clara, ¿verdad? Fíjense cómo la Reina Valera también lo menciona, dice, tenemos un altar, ¿verdad? Tenemos un altar, el cual no tiene derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, ¿verdad? O sea, todo esto nos hace entender que hay un tiempo presente, hay una acción, algo que se está desarrollando al momento de escribir la carta. Nos lo está contando como una práctica que quedó a lo mejor en el olvido. Ahora, ¿cuándo cesaron los sacrificios o cuándo cesaron la adoración en el templo?
judío. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En los tiempos de Moisés? ¿En los tiempos de la revuelta de los macabeos? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo creen ustedes que cesa la adoración judía en el templo? Porque hoy día no hay adoración. ¿Ok? ¿Cuándo creen ustedes? Cuando destruyeron el templo en el año 70. Muy bien, muy buena respuesta, ¿verdad? O sea, se destruye el templo y ya no hay lugar de adoración, ni de sacrificios, ni de nada, ¿verdad? ¿Cuándo es eso? Eso es en el año 70, como lo hemos enseñado, ¿verdad? El general Tito, ¿verdad? El general romano sitia Jerusalén, ¿verdad? Y toma para sí la ciudad, la destruye. Ahora, importante mencionar esto. Para los tiempos de Jesús, toda la adoración ya estaba corrompida. O sea, no piensen ustedes que era, esta es la razón por la cual Jesús tiene el problema con los religiosos, termina con este conflicto ahí a la salida del templo, ¿verdad? De la adoración. Entonces nos vamos a dar cuenta que ya venía todo corrompido, ¿verdad? Incluso los esenios, ¿verdad? Que se creían muy puros, que era un grupo, también una secta observante dentro del judaísmo, ellos ya se habían ido al desierto, ¿verdad? Al Qumran probablemente, a, para seguir su forma de adoración completamente aparte de lo que se hacía en la ciudad como tal, ¿verdad? Entonces, ya en el año 70 se acabó todo, o sea, no hubo nada. Jesús les dijo, de cierto os digo, le dice a los apóstoles, que no quedará piedra sobre piedra en referencia a ese templo. Y hoy día lo único que queda ahí es el muro de los lamentos, ¿verdad? Y el tercer templo que se va a reconstruir en los tiempos de lo que va a ser el anticristo, ¿de acuerdo? Es un templo que de alguna forma tiene un cumplimiento profético, pero no es algo, no piensen ustedes que es algo tan espiritual, ¿verdad? Porque lo que ahí se va a hacer es sacrificar nuevamente animales, ¿verdad? Y este sacrificio de animales, que para algunos quizás va a ser así como, oh, wow, volvió el tiempo. No, cuidado con eso porque todos esos sacrificios que se vuelvan a hacer en este templo, de alguna forma, ¿qué es lo que hacen? Negar el sacrificio de Jesús, porque ese fue el sacrificio uno para siempre, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que se generan en ese lugar, de alguna forma son como casi una blasfemia prácticamente, ¿no? Al intentar negar que Jesucristo es el Señor. Ahora, todo esto en un contexto judío, está profetizado y probablemente nosotros no estemos para contar, ¿ok? Entonces, nos damos cuenta que acá el escritor a la carta a los hebreos da a entender que al momento de escribir esta carta, ya eran cristianos, habían cristianos, pero da a entender que el templo o la adoración en el templo seguía en práctica por la forma en que se escribe, ¿ok? También, en relación a la fecha, el tiempo, ¿verdad? El autor, también se nota que Timoteo, este hombre importante de este pastor joven, acababa de ser liberado de la prisión, porque también sufría persecución, eh, y nos muestra que la persecución que estaban viviendo para el momento en que se escribe la carta a los hebreos se estaba volviendo cada vez más complicada, más severa. Vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 23. Hebreos 13, 23. Amén. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya salió de la cárcel. Si llega pronto, lo llevaré conmigo cuando vaya a verlos. Ok. Esto entonces inmediatamente, esta frase que está acá en la carta a los hebreos ya nos comienza a ubicar en el tiempo, ¿verdad? Timoteo, un personaje conocido, importante, un pastor joven dentro de la iglesia cristiana, discípulo de quién? Del apóstol Pablo, y lo vemos acá que se está mencionando en la carta a los hebreos, el escritor de la carta a los hebreos está haciendo mención a la práctica de sacrificio. Entonces todos estos detalles parecieran indicar una fecha para esta carta alrededor, no lo podemos dar por tácito, pero probablemente entre el año 67 y 69 después de Cristo. ¿Ok? Estos serían como los años más o menos aproximados. Recuerden que siempre se va a dar un rango. Nunca se puede dar una fecha exacta porque hay un tema ahí, ¿no? Y por otra parte, recordemos que también en nuestro calendario viene desfasado. ¿Ok? Entonces,
Algunos dicen 4 años, 6 años, no sé, pero hay un desfase en cuanto a los calendarios que tenemos hoy día. Pero esto nos sirve para tener una relación general. ¿Ok? Vamos a ver y hablar acerca del contexto histórico. Vamos a tratar de hacer esto hoy día, ¿no? Vamos a intentar. Eh, en la carta a los hebreos encontramos que hay un énfasis, yo ya se los decía, hay un énfasis en el sacerdocio levítico. Se habla mucho acerca de esto, del sacerdocio. Se habla mucho también de los sacrificios. Por otra parte, no vamos a encontrar referencias que tengan relación a gentiles. ¿Se fijan? Si leen la carta, no hay nada de eso. Pero sí mucho énfasis en el sacerdocio levítico y los sacrificios. Por lo tanto, ambas características, estas dos cosas que acabo de decir de la carta, apoyan de alguna forma esta conclusión que se hace de que el documento, la carta a los hebreos, estaba dirigido a una comunidad de cristianos hebreos, de origen hebreo. ¿Ok? Aunque estos hebreos eran principalmente judíos que se habían convertido a Cristo, probablemente había entre ellos un número de personas que eran incrédulas. Y esto es muy importante, ¿ah? La carta a los hebreos nos da a entender eso, que parece que había gente incrédula metida dentro de las iglesias, en este caso la iglesia que estaba ahí, ¿no? ¿Y por qué estaban metidos ahí? Da a entender que al parecer estaban atraídos por este mensaje de la salvación, pero que aún no habían hecho este compromiso total con el Señor. ¿Les suena eso o no? Claro, hoy día las iglesias también pueden estar, uno esperaría, por ejemplo, que una iglesia esté llena de, una iglesia cristiana esté llena de cristianos, ¿verdad? La Biblia hace una diferencia entre el cristiano. ¿Hay clasificaciones de cristianos? Sí, la Biblia lo dice, ¿no? El carnal, el espiritual, principalmente, ¿verdad? Son como los dos, eh, las dos clasificaciones, ¿no? Ambos tienen salvación, pero uno lleva una vida espiritual y otro carnal. Ahora, lo que se espera es que el carnal pase a espiritual y no que el espiritual pase a carnal, porque ahí tenemos el conflicto que pasaba con los Gálatas, ¿no? Que partieron en el espíritu y terminaron en la carne, ¿verdad? Entonces, eh, acá nosotros vemos que en la carta a los hebreos da a entender, se puede concluir, que dentro del grupo de creyentes, ¿verdad? Habían algunos que estaban siendo atraídos por el mensaje cristiano, pero que no daban ese paso, ¿verdad? De, de fe verdadera en el Señor, ¿verdad? Ahora, una cosa es clara por el contenido que tiene la carta. La comunidad de hebreos estaba enfrentando, al momento de recibir la carta, una posibilidad de una persecución mucho más intensa, ¿verdad? Yo lo voy a leer. Esto está en Hebreos capítulo 10, 32 en adelante. Disculpen que tomé agua, pero estoy con un problemita ahí en la garganta. Hebreos capítulo 10, 32. Dice, acuérdense de los primeros tiempos. Mira, está como dando un ánimo, ¿no? Recuerden los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Eso le está diciendo, recuerden, no hagan memoria, recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terribles sufrimientos. Recuérdenles, está diciendo el escritor. Versículo 33. Creo que estoy leyendo una versión que es la nueva traducción viviente, ¿no? 33. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría, fíjate. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Mira lo que le está diciendo el autor, ¿verdad? El escritor. Les está recordando las cosas que le había tocado vivir. ¿Son cosas buenas o malas? Claro, buenas en lo espiritual, porque permanecieron en el Señor a pesar de las dificultades, pero
todo lo que estaba diciendo acá es bastante difícil, ¿no? Vivían, los ridiculizaban, ¿verdad? Los perseguían, los metían en la cárcel, etcétera. ¿Se imaginan? Yo les mando mensajes, reflexiones, ¿verdad? Ahí por los WhatsApp, y nosotros compartimos ahí, ustedes también, algún texto, alguna reflexión, pero siempre son como en un sentido de seguir adelante, ¿verdad? Etcétera. Pero imagínense que los mensajes hoy día por el WhatsApp sean, hermana Kelly, ¿verdad? Juan Antonio allá en Quintay, si los persiguen y los van a asesinar, no renieguen su fe, hermanos. Pongan su mirada en el Señor. Los que están allá y pongan su nombre, ¿no? Hermanos, no importa el precio que tengan que pagar, compartan la palabra, ¿verdad? Imagínense fuese así el mensaje. ¿Cómo estaríamos, no? O sea, a veces nosotros prendemos la televisión y vemos lo que pasa en las noticias y como que se nos mueve el piso. Pero fíjense cómo el escritor a los hebreos les estaba recordando esto, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 35. Por tanto, o sea, por todo lo anterior, esto que les dice él, recuerden cuándo. Por tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor, o sea, la fe. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Y aquí fíjense que de esto van a ser más adelante, en el año 90 y algo, el género apocalíptico. Que recuerden que la finalidad del apocalipsis es dar ánimo a la iglesia perseguida, revelando lo sorprendente que es el cielo, el reino de Dios, ¿verdad? Lo que viene. Entonces acá el escritor a los hebreos de alguna manera está haciendo algo muy similar. Por lo tanto, dice, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. 36. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él les ha prometido. Esto nos da a entender entonces que estaban viviendo un momento de persecución, ¿no? ¿Para qué le va a escribir todo eso si no, estaban viviendo un tiempo de persecución? Vámonos al 37. Dice, pues, dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe. Está citando textos antiguos, ¿no? Pero no me complaceré con nadie que se aleje. Y luego dice el 39, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas, ¿verdad? En medio del problema. Entonces, al enfrentar esta gente, esta posibilidad de persecución intensa, de alguna manera los hebreos y la gente que vivía en el tiempo, ¿verdad?, en que se escribe esta carta, ellos estaban siendo tentados ¿a qué? A renunciar a su identidad con Cristo, a su fe en el Señor. Claudicar también se le dice, ¿no? De su fe. Renegar, más que apostatar, ¿verdad? Podía ser por miedo. Eh, entonces, el tema era complicado, ¿no? Imagínate. O sea, tú y yo tenemos problemas, ¿o no? En la vida diaria, todos los días, ¿no? Podemos sonreír y cantar todo, pero siempre cuando nos vamos a enfrentar a los problemas que cada uno tiene y el Señor nos ayuda. Y la vida es difícil y a veces uno como que se le acaban las fuerzas, ¿verdad? Como que uno ve que viene la otra tormenta y no, Dios mío, ¿verdad? Y el Señor nos renueva. Pero imagínate lo que es vivir bajo la persecución, ¿verdad? O sea, venir el domingo a la iglesia y saber que está la alta posibilidad de que alguien que nos persiga entre con una metralleta y nos mate. Podría ser eso, ¿no? Bueno, hay países donde eso ya sucede. En África, en Sudáfrica suceden estas cosas, ¿no? Donde hay cristianos y los asesinan. Y la gente queda ahí, ¿verdad? Tirada, ¿verdad? Y es muy grotesca la imagen que a veces aparece en las noticias, ¿no? Pero es algo que hoy día, año pasado, sucede. Entonces, había mucha posibilidad de que la gente dijera, no, sabes que no, yo ya no voy a servir más al Señor, yo prefiero quedarme así como... Y la carta a los hebreos está animando a esto, ¿verdad? A que sigan adelante, porque estaba esa posibilidad. Muchos quizás estaban ahí dudando, ¿no? Algunos incluso estaban considerando de rebajar a Cristo, el Hijo de Dios, a Jesús,
al nivel de un simple ángel. La carta nos da a entender eso, ¿no? Como que Jesús fuera igual que los ángeles. Lo vamos a ver que se redacta esto, ¿no? Eh, acá hay un precedente, eh, acá hay un precedente que ya se había establecido por una comunidad que era el Qumran, ¿verdad? La comunidad de estos judíos mesiánicos que vivían cerca del Mar Muerto. ¿Saben ustedes quién fueron los esenios, no? O los del Qumran, sí, no sé si lo... Ok. Investiguen acerca de eso, ¿verdad? Hay harta información. Ahí se encontraron los rollos de Isaías, ¿verdad? Ellos fueron encargados de preservar. Hay una historia y esto apareció no relativamente hace poco, ¿verdad? Eh, este hallazgo, ¿verdad? De estos rollos que fueron preservados, ¿verdad? Por esta comunidad en el Qumran. Entonces estos judíos mesiánicos vivían cerca del Mar Muerto y ellos se habían aislado de la sociedad. Recuerden que ya el judaísmo era una religión muy complicada en los tiempos de Jesús. Los judíos eran complicados, ¿verdad? Y hasta el día de hoy lo son. Entonces, había muchas sectas observantes y ninguna estaba de acuerdo con otra, ¿verdad? Unos creían en esto, otros no creían. Unos creían en la resurrección, otros no. ¿Saben ustedes? Yo se lo he dicho, ¿no? Pero la única vez que estas sectas judaizantes, perdón, que estas sectas observantes se pusieron de acuerdo, la única vez, ¿verdad? Que lograron hacerlo, ¿saben cuándo fue, no? Cuando lo hicieron para culpar a Jesús. Esa fue la única vez en que estuvieron de acuerdo. Todas las otras veces no estuvieron de acuerdo. Entonces, esta comunidad que nosotros tenemos, que son los del Qumran, se habían apartado, ¿no? Habían ido ellos al desierto, ¿verdad? Y se apartaron de los demás, ya no querían tener mucho que ver con los demás. Y esta comunidad en Qumran llegó al punto de decir que el ángel Miguel era más importante que el Mesías venidero. Había muchos errores, ¿no? Habían cosas buenas, pero también había muchas cosas malas. Este tipo de desviaciones doctrinales, de alguna manera, nos explica el por qué hay un énfasis en la carta a los hebreos, ¿verdad? Eh, creo que en el capítulo 1, ¿no? Sobre la superioridad de Cristo por sobre los ángeles. Fíjense, ahí un dato importante, ¿verdad? La supremacía de Cristo y se desarrolla específicamente sobre los ángeles. Si yo le pregunto a usted, hermanos, ¿quién es superior? ¿Jesús o los ángeles? ¿Qué me dice usted? Jesús. Jesús. No, no hay duda, ¿verdad? Pero al parecer, en aquel tiempo habían estos temas, ¿no? Incluso habían algunas comunidades judías que adoraban ángeles, entonces era complicado. Ahora, Juan, el escritor de Apocalipsis, ¿verdad? Probablemente el apóstol, cuando se le aparece el ángel, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Se arrodilla, ¿verdad? Y lo adora. Y no una vez, lo hace por lo menos 2 o 3 veces, ¿no? Ahí en Apocalipsis se menciona, y el ángel saca el ala, le pega un aletazo y le dice, oye, párate, ¿verdad? ¿Qué estáis haciendo, verdad? Ya, anota mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, es un dato, ¿verdad? Para que no sube el ánimo, si a veces nos sentimos medio idólatras, bueno, también Juan le pasó, ¿no? Pero lo importante es recapacitar. Ahora, los posibles lugares de los destinatarios, ¿verdad? Porque no hay un lugar específico, incluyen, por ejemplo, Palestina, ¿verdad? Egipto, Italia, lo que se conoce como el Asia Menor, Grecia, pero aún así ya estamos en el mismo tema que con el autor, ¿verdad? Muchos posibles y lugares donde podrían estar estos, podrían ser también todos estos lugares. La comunidad que recibió originalmente la carta eh, pudo, de alguna manera, haberla circulado entre las iglesias que tenían un trasfondo hebreo, porque todo lo que acá se explica, todas las indicaciones, era más bien práctico para los que tenían este origen, ¿verdad? Y que estaban a lo mejor dentro de esa área, que no la podemos especificar. Esos creyentes, probablemente a los que recibían esta carta en aquel tiempo, estos creyentes probablemente nunca vieron a Jesús de manera personal, como fueron otros creyentes. Por ejemplo, los de la iglesia en Jerusalén. Ellos sí lo vieron, ¿no? Porque estuvieron presentes ahí. Ok, sigamos. Aparentemente habían sido evangelizados por aquellos
que oyeron a Cristo y cuyos ministerios fueron confirmados con señales, con prodigios y con diversos milagros. Vamos a leer lo que nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Quién me ayuda con eso, por favor? Hebreos 2, versículo 3 y 4. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Muy bien, muchas gracias, hermana. Bueno, este texto lo habíamos leído al principio, pues solamente el 3, y ahora se agrega el 4. ¿Ok? Entonces, el mensaje es el Evangelio, la salvación. Lo que no debemos cuidar es el mensaje de salvación, ¿verdad? En nuestras vidas, atesorarlo como algo importante, ¿verdad? Lo más importante es la palabra del Señor. Y luego habla de que todo eso se fue confirmado mediante estas señales, prodigios, pero que acá se les está contando a ellos, ¿verdad? No es que ellos fueron parte ni dice, recuerden, como por ejemplo cuando al pueblo de Israel, cuando pasaban por el desierto, les decían, recuerden los milagros que vimos. En este caso no se les está diciendo, recuerden las maravillas, los prodigios que Jesús hizo y que les mostró, no. Les está diciendo lo que oyeron, ¿verdad? Entonces acá nos hace entender esto, ¿no? Que estos creyentes, ¿verdad? Probablemente no tuvieron un contacto directo, personal, con Jesús, ¿verdad? Ok, los destinatarios de la carta podrían tal vez estar en una iglesia fuera de Judea, ¿verdad? Y Galilea o cerca de ahí, pero estaba constituida por personas de una generación siguiente, ¿verdad? A estos testigos oculares de Jesús, ¿ok? ¿Se acuerdan ustedes que en el desierto hubo una generación, hubo una primera generación y una segunda generación? ¿Sí? Ok, aquí sucede lo mismo, ¿verdad? Probablemente esto sea la segunda generación, no los que estuvieron ahí como testigos oculares, ¿verdad? Eh, la congregación, ¿verdad?, que se escribe esta carta, no era nueva ni tampoco era una congregación que carecía de instrucción, ¿verdad? De hecho, se les dice acá, ustedes debiendo ya ser maestros. ¿Se recuerdan esa frase? Pero le dice también ahí creo que en el capítulo 5, ¿no? Les dice que ustedes ya deberían ser maestros, ¿verdad? Y tengo que estar dándoles como un alimento como leche, ¿verdad? Algo no sólido, ¿verdad? Entonces, da a entender que no eran nuevos, ¿verdad? Era gente que ya había tenido una preparación, ¿verdad? Ahora, acá vamos a tener una frase en el capítulo 13, versículo 24, tenemos una frase que habla de Italia, la frase los de Italia, no sé si la vieron ahí ustedes, en el 13:24, por ahí se menciona. Pero esta frase es media ambigua porque podría referirse a italianos que vivieron en el extranjero o podría referirse a residentes en Italia y que le envían saludos. No se sabe, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con esta frase, no pensar que eran italianos o que venían de... No, hay que tener cuidado con esas interpretaciones. No es relevante, hermanos, no es un tema relevante para la carta. ¿Ok? Eh, Acá vamos a ver que en esta carta, como les dije, se usa mucho de manera reiterativa la versión griega, la Septuaginta, ¿verdad? Entonces, sugiere que la carta pudo dirigirse a iglesias de largas tradiciones, pero que estaban ubicadas en regiones de habla griega. Por eso se les citaba la Septuaginta, porque es la traducción del texto hebreo al griego, ¿ok? Entonces, eso podría dar un dato, pero esto es solamente para el panorama, para poder tener un antecedente. ¿Quiénes son estas? Podría ser lugares de Grecia o de Asia Menor, ¿ok? Pero no es relevante, para que ni siquiera se los voy a preguntar en la prueba. Ok. La generación de hebreos que recibió esta carta había practicado los sacrificios levíticos en el templo de Jerusalén, templo que fue destruido, recuerden, años 70. ¿Ok? Los judíos que vivían en el exilio habían sustituido, los que no estaban en Jerusalén, estos judíos que estaban fuera de Jerusalén, en el exilio, habían sustituido la sinagoga por el templo. ¿Ok?
porque no tenían templo donde estaban. Pero aún así sentían una profunda atracción por la adoración que se hacía en el templo. Fíjense. Eh, Incluso si alguno tenía medios para poder hacer estas peregrinaciones, que se hacían por lo menos una vez al año, lo iban a hacer. ¿Ok? Porque de alguna forma la cultura todavía les tiraba, ¿no? Recuerden con todo el tema de los alimentos. ¿Se recuerdan ahí en el conflicto que tiene Pedro, ¿verdad? Y tiene hasta un sueño, ¿verdad? En relación a la alimentación y todo aquello. Entonces hay cosas que de alguna forma te cuesta desarraigar. Yo creo que a todos, ¿no? La religiosidad, ¿no? Nos cuesta sacarnos eso, ¿verdad? El Evangelio de Jesús es mucho más simple de lo que nosotros creemos, pero demanda de todo de nosotros. Pero es mucho más simple, ¿verdad? Cuando tú lo entiendes en lo simple que es el mensaje de Jesús, fíjate que te sacas una carga religiosa, puedes ver con mayor claridad, pero a la vez también sientes ahora una demanda no por obligación, sino que por un deber delante de Dios. Por eso digo que es simple el mensaje, pero que demanda todo de ti, porque habla de una nueva vida, ¿verdad? No de una simulación de cómo quiero vivir. Y esto es interesante, ¿no? El Evangelio es vida, el Evangelio es luz en nuestras vidas y en nuestros corazones. El escritor de esta carta enfatizó la superioridad del cristianismo por sobre el judaísmo. O sea, no es una carta, o sea, no es un libro para que usted se lo dé a un judío, ¿no? Así como, mira, lee, ¿quieres conocer a Jesús? Léete esto, porque puede ser que tendría algunos problemas, ¿no? Porque lo que está dando a entender es que el cristianismo está por sobre el judaísmo y habla de la superioridad del sacrificio único y perfecto de Cristo por sobre los sacrificios levíticos, que eran repetidos, eran imperfectos y realizados en un templo. Entonces es un poquito agresivo el mensaje, ¿no? Para el contexto judío. Hablemos de temas históricos y teológicos. Para poder entender la carta a los hebreos, necesitamos leer y necesitamos comprender un libro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Apocalipsis, yo dije que para leer Apocalipsis hay que leer? ¿Cómo se llama ese libro que hay que leer? Daniel, Daniel, muy bien. Para leer Daniel hay que leer Apocalipsis. Ok. Para poder leer la carta a los hebreos, hay un libro del Antiguo Testamento que necesito leer. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? No es Génesis. Levítico. Muy bien, hermano Rafael. Levíticos, ¿verdad? O sea, si leo la carta a los hebreos y empiezo a leer las primeras frases, tengo que leer Levítico. Ahora, ¿por qué yo no le hice esta advertencia? Porque ustedes ya leyeron Levítico, ¿verdad que sí? Entonces yo dije, no, no va a ser problema que lean la carta a los hebreos. Entonces, ahora, para poder entender bien, estudiemos con profundidad Levíticos, cómo eran los sacrificios, qué significaba el tabernáculo, todo eso, hay que leerlo con profundidad, estudiarlo. Una vez que me lo aprendo, que lo entiendo, comprendo desde una cosmovisión ya hoy día con Cristo en medio de todo este asunto que era el Antiguo Testamento apuntando al Mesías, entonces ahora ya puedo leer el libro, la carta a los hebreos, con una perspectiva mucho más fácil, ¿verdad? Mucho más, van a poder comprender de mejor forma. Entonces, pues repito, para leer esta carta, la carta a los hebreos, es necesario leer y comprender el libro de Levíticos, ¿ok? De esa manera vamos a poder interpretar correctamente la carta a los hebreos. De otra forma, no lo va a entender, ¿ok? Ahora, el pecado de Israel, ¿sabes lo que producía? Cuando el pueblo, estamos hablando de los tiempos del Antiguo Testamento, los tiempos de la adoración en el templo, el pecado del pueblo, un pecado constante, ¿sabes lo que hacía? Interrumpía continuamente la comunión de Dios con su pueblo escogido, que era Israel. Eso hoy día pasa. Cuando tú y yo pecamos, no perdemos la salvación, pero perdemos la comunión, hasta que nos arrepentimos, ¿verdad? Y vamos a sentir el perdón del Señor, confesamos el pecado, somos restaurados y entramos en comunión nuevamente con Jesús.
Pero esto pasaba también en los tiempos bíblicos, ¿verdad? A pesar de que el templo estaba ahí en medio de ellos, había una constante interrupción de esta comunión con Dios. Venía la bendición de Dios, por ejemplo, presentaban la adoración una vez al año, ¿verdad? El sacerdote se preparaba, cumplía los ritos, los requisitos, ¿verdad? Salía afuera, ¿verdad? Cuando el sacerdote salía del lugar de adoración y el pueblo lo veía que no había muerto, que no era necesario tirar las cadenitas, sino que aparecía ahí, significa que había sido recibida la adoración y eso significaba que venía la bendición. Y había una fiesta, había bendición sobre el pueblo. Pero esa bendición, por el pecado del pueblo, ¡pam!, interrumpida nuevamente. Y cada uno en sí aportaba con sus propios pecados, entonces la comunión con Dios era difícil, era constantemente interrumpida. Por lo tanto, dada esta situación y en la gracia del Señor, Él establece, nuestro Señor establece, Dios establece un sistema de estos sacrificios, ¿verdad? Que yo les hablaba. El Señor establece soberanamente este sistema de sacrificios que de alguna forma estaban representando simbólicamente un arrepentimiento interno de los pecadores, ¿verdad? Y de recibir, entre comillas, este perdón divino, ¿verdad? Recuerden que en el Antiguo Testamento los pecados no se perdonaban, solamente se tapaban, se cubrían, ¿verdad? No eran perdonados. Sin embargo, estaba esta necesidad de que estos sacrificios eh, que se hacían, como que, como que tenían un efecto, pero se acababa, ¿no? O sea, se acababa el efecto del sacrificio y había que hacer otro más, ¿verdad? Otro sacrificio más y otro más y otro más. Y esto era porque el pueblo y los sacerdotes seguían pecando, no habían cambios en su vida. Entonces, claro, el mismo sacerdote que a lo mejor presentó sacrificio y que Dios agradó, al poco tiempo caía, ¿verdad? Y lo mismo con el pueblo. Entonces, Dios les había dado esta oportunidad, después del pecado original, les da esta oportunidad de acercarse a Él por medio de los sacrificios, pero una y otra vez había que hacer esto. Por esta razón, entonces, la necesidad real que había en toda la comunidad, en toda la humanidad, no solamente en ellos los judíos, era un sacerdote que fuese perfecto, ¿verdad? Estaba la necesidad de un sacrificio que fuese perfecto, que quitase el pecado de una vez y para siempre, ¿verdad? No que te dure un poquitito, ¿verdad? Como el desodorante. Entonces, la provisión de Dios de ese sacerdote y esos sacrificios perfectos son a través de Cristo, ¿verdad? Y este es el mensaje que entonces tenemos en la carta a los hebreos, que Cristo es el sacerdote perfecto, el sacrificio perfecto, ¿verdad? Él es el Cordero de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos cuando se habla del Cordero de Dios que quita el pecado, está diciendo que ahora fue Dios el que puso el Cordero, no es el hombre, ¿verdad? O sea, Dios pone el Cordero, que en este caso es Jesús, ¿verdad? Entonces ese sacrificio es perfecto. Por eso Jesús dice, consumado es. Todo está hecho, ¿verdad? Y esto es una vez y para siempre. Es importante esto, porque esto es lo que trae seguridad también a nosotros, ¿verdad? La salvación que Dios nos entrega es tan perfecta, ¿verdad? Tiene tanto poder, ¿verdad? Que una vez que tú la recibes, tus pecados no es que la anulen, ¿verdad? Y esto es un misterio, porque a veces como que no lo vamos a entender de una manera correcta, pero no es para que ustedes pequen ni pequen ni pequen, pero la salvación es por fe, ¿verdad? A partir de ahí comienzas a escribir tu vida en Cristo. Y la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, tu fe se ve demostrada si hay cambios reales, ¿verdad? En tu vida, ¿verdad? En lo espiritual, en lo moral y en relación al pecado. Pero el sacrificio de Cristo en la cruz tiene un efecto que es eterno en tu vida, ¿verdad? Los cristianos debemos entender esto de la salvación y debemos vivir tranquilos, ¿verdad? En nuestra vida. Porque, o si no, vives atormentado, ¿verdad? Eh, porque este cuerpo, ¿verdad? Esta mente es dado, ¿verdad? A pecar.
Por favor, no interpreten mal esto, ¿verdad? No estoy diciéndole ahora pequen como quieran, tranquilos nomás. No, hermano. Pero fíjate que el día que muramos o el día que el Señor venga y seamos llevados con Él, fíjense que vamos a tener temas que a lo mejor no vamos a alcanzar a resolver. Pero nos iremos con el Señor, ¿o no? Claro. Ninguno de nosotros va a poder estar a no ser que usted haya recién orado ahí, pero ahí, ¿verdad? Pero eso probablemente va a ser difícil. Entonces, un día hablaremos acerca de aquello. Pero, ¿qué les digo yo en relación a este tema, ¿verdad? De la salvación, porque hay mucha discusión, ¿no? Yo les digo, mire, vivan como si la salvación se perdiera. Vivan así, ¿verdad? Temerosos del Señor, ¿verdad? Haciendo todo lo posible en su fuerza, ¿verdad? Pero vivan también con la confianza de que tenemos una salvación segura. Y listo, ¿verdad? Y ahí vamos hacia adelante con nuestra mirada puesta en el Señor, temeroso, ¿verdad? No transformemos la gracia de Dios en libertinaje. Nos vamos por el final. La carta a los Hebreos es como una comparación gigante entre la religión antigua, que sería el pacto con Moisés, ¿verdad? Y luego el nuevo pacto, que es lo que trae Jesús. Yo hice acá una columnita, a ver si después se las comparto. Son dos comparativos, ¿no? Eh, entonces, primero tengo el antiguo pacto y luego tengo nuevo pacto, ¿ok? Voy a ir haciendo una y una, ¿ok? Ping pong. Antiguo pacto. Tenía sacerdotes que eran normales, que también pecaban, ¿ok? Eso era el antiguo pacto. Sacerdotes normales que pecaban. Nuevo pacto. Tenemos acá a Jesús. Él es el sumo sacerdote y es perfecto, ¿verdad? No peca, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, no hay pecado en él. ¿Ven la diferencia, no? Ok. ¿Qué es mejor? ¿Antiguo o nuevo? Nuevo, sin duda. Dos, en el antiguo pacto había que repetir sacrificios de animales una y otra vez, ¿verdad? Una y otra vez. Eso era en el antiguo. En el nuevo pacto, el sacrificio de Jesús en la cruz fue único y para siempre. No hay que repetirlo. De hecho, es algo que dice la carta a los hebreos. ¿Notan la diferencia, no? Vámonos por el Antiguo Testamento. La gente común, cualquier persona, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la gente común, cualquier persona no podía acercarse directamente a Dios. La única forma de tú poder comunicarte, o sea, si nosotros viviésemos en los tiempos antiguos, la única manera de poder comunicarnos con Dios y transmitirle a Dios nuestra petición, nuestra necesidad, nuestra solicitud, sería a través de un sumo sacerdote, que era un personaje, ¿verdad? Eh, y esto se hacía una vez al año, o sea, había que esperar un año. Imagina que ustedes vienen acá y me dicen, pastor, tengo una necesidad, una petición de oración, ya, eh, hay que esperar hasta diciembre, ¿ya? Y ahí lo vamos a presentar, anotémoslo, ¿verdad? Ya, y mientras tanto, bueno, aguante, ¿verdad? Bendiciones. Y así sería, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento era así, ¿no? La cosa había que esperar, ¿verdad? La gente común no podía acercarse a Dios, ¿verdad? Se hacía una vez al año y esa persona entraba a un lugar sagrado. Era el único que podía entrar y se celebraba una vez al año. Ahora, diferencias con el Nuevo Testamento. Acá hay esto es la gran noticia, ¿no? Esta es la buena noticia, ¿verdad? Porque a veces no, como que no entendemos lo de este concepto de la buena noticia, ¿no? Del Evangelio. Pero la buena noticia es que gracias a Jesús, todos los que creemos tenemos acceso directo a Dios, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? O sea, tú estás, por eso somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, una nación santa. Por eso, ¿verdad? Porque hoy día nosotros podemos hacer eso delante de Dios, ir con Él confiadamente, entrar a su presencia y adorarlo, ¿verdad? Y contarle nuestros problemas, ¿verdad? Podemos acercarnos a Él con esta confianza, ¿verdad? ¿Cómo lo hace un hijo con un padre? En Hebreos capítulo 4, versículo 16, ahí nos habla acerca de eso, ¿ok? ¿Vieron la diferencia, no? Otra diferencia, y la última, era un sistema en espera. En el antiguo pacto era como en stand-by, ¿verdad? Era como, aquí estamos, ¿verdad? Esperando, ¿verdad? Era un sistema en espera.
era algo así como promesas que estaban ahí, ¿verdad? Pero que todavía no se sabía cuándo, ni cómo, ni quién sería el que las cumpliría. Por eso se habla de que todo eso era sombra de lo que ha de venir, ¿verdad? De algo grande, resplandeciente, ¿verdad? Todo eso era sombra de lo que ha de venir. Ahora, el nuevo pacto, nuestra esperanza, nuestro futuro, nuestra ciudadanía son celestiales, son eternas, hermanos. O sea, nosotros ya no estamos, nosotros no es que miremos que se cumpla, ya se cumplió. Vivimos hoy día, simplemente estamos esperando que el Señor nos lleve con Él para siempre, ¿verdad? Entonces son cosas distintas que se viven en este tema, ¿ok? Entonces, en resumen, Hebreo nos dice que Jesús es mejor que cualquier cosa del sistema del antiguo pacto. Él lo cumplió, Jesús lo superó por sobre todo, ¿verdad? Eh, pero esta carta no es solo una teoría, ¿verdad? Porque es una carta extremadamente práctica y nos exhorta, nos anima, nos advierte ¿a qué? A vivir lo que nosotros creemos. Quiero terminar con estas advertencias, a ver si me ayudan ustedes a leer estos textos. Advertencia, acá vamos a ver por lo menos 6 advertencias que nos está diciendo el Señor a través de la carta a los hebreos. La primera, no dejar de prestar atención al Evangelio, a la palabra de Dios. O sea, eso es una advertencia para hoy día. Tómelo para sí. Advertencia número 1, no dejes de prestar atención a la palabra de Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Amén. Ah, Me excuso, estoy la no se señal preocupen, débil, no se así que estoy sin cámara. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje de Dios transmitió mediante los ángeles ha mantenido siempre firme y toda la infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Muchas gracias, hermano. Entonces ahí tenemos la primera advertencia. Cuidado con dejar de prestarle la importancia o la atención a la palabra de Dios, al Evangelio. Segundo punto, importantísimo. Advertencia de parte del Señor a través de la carta de los Hebreos. No endurecer nuestro corazón y no creer a Dios. Dejar de creerle a Dios. Entonces, cuidado con esto, hermano. ¿Van a venir pruebas en nuestra vida? Sí, pero cuidado con endurecer nuestro corazón. Cuidado con no creerle a Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 3, del 7 al 14. Ya. Dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, se rehúsan a hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje de Dios. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Muchas gracias, Luz. Entonces, cuidado con advertencia, cuidado con endurecer nuestro corazón y dejar de creerle a Dios. Advertencia número 2. La advertencia tiene que ver con no estancarnos. Cuidado con dejar de crecer en la fe. Es importante. El cristiano debe cada día crecer en fe. ¿Ok? Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 11.
Ya, yo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ok, muchas gracias, hermana Carolita. Yo tengo una versión acá, que es la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema. ¿Cuál tema? Léanlo anteriormente. Pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y al parecer no escuchan. O sea, nos está hablando de que se estancaron, ¿verdad? No están madurando, no están creciendo, no están escuchando. O sea, esto es una advertencia. También una cuarta advertencia es no rechazar eh, a sabiendas, porque uno puede rechazar a veces por ignorancia, ¿no? Pero no rechazar a sabiendas la verdad que conocemos, ¿ok? Yo aquí les voy a dejar una tarea porque este texto es más largo. Hebreos capítulo 10, léanlo del versículo 26 al 39. Aquí está la referencia para esta advertencia, ¿verdad? No rechacen, hermanos, la palabra cuando ustedes saben que es así, ¿ok? Vamos a la quinta advertencia. No perder la gracia de Dios por amargura, que es lo que hablamos el domingo, o inmoralidad. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. ¿Quién tenía este? Al 17. Yo lo tengo del 12, es del Carlos. 15 al 17, ¿no? Sí, Hebreos 12, del 15 al 17. Sí. Dice así la palabra. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Muchas gracias, Carlos. Entonces ahí está, ¿verdad? No perder la gracia de Dios por amargura, ¿verdad? Por inmoralidad, como lo dice este texto. Y la última advertencia. No le demos la espalda a Dios cuando Él nos habla. Porque a veces Dios te va a hablar, ¿verdad? A tu corazón, a través de la palabra, a través de un pensamiento, a tu vida o a través de alguna persona que te exhorte, ¿verdad? Bueno, no le des la espalda a Dios cuando Él te está hablando. Hebreos capítulo 12, 25 al 29. Amén. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues, si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida, para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con temor santo y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bueno, ahí tenemos estas seis, al menos seis advertencias que tenemos en la carta a los Hebreos. Hermanos, el autor de esta carta a los Hebreos realmente era un maestro brillante de la Biblia, ¿no? No era cualquier hombre. Así que lean esto, ¿verdad? Léanlo con la seriedad, con la profundidad y con el hambre de crecer en la palabra del Señor. El autor tomó todos los pasajes del Antiguo Testamento, Salmos, profetas, ¿verdad? Éxodo, y nos muestra con mucha claridad cómo todos estos apuntan y se cumplen en Jesús. ¿Ok? Así que es un gran desafío. Yo les agradezco que hayan tenido esta disposición. Nos pasamos algunos minutitos hoy día, pero les agradezco esta disposición para poder terminar esta carta. ¿Ok? Vamos a orar. Cierren ahí sus ojitos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar esta hermosa carta, Señor, un gran desafío
para el conocimiento de tu palabra. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros, y no solamente en bendición en adquirir un conocimiento intelectual, histórico, Señor, sino que algo siempre espiritual para nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, a los que están con necesidad. Señor, ayúdales. A los que están con algún problema, Señor, tú sabes escuchar nuestras peticiones. En ti descansamos. Y gracias, Señor, por poder reunirnos esta noche a la luz de la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.